Entonces aquí pues tenemos el sistema de conducción cardíaco que está compuesto por fibras musculares especializadas en transmitir señales eléctricas con rapidez a todo el miocardio, ¿sí? Que son células que son células musculares, células del mismo miocardio que van a fungir como si fueran nervios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a encargar de generar su propio estímulo eléctrico y pues posteriormente se van a encargar de difundir este mismo estímulo eléctrico hacia pues todos los segmentos, hacia todas las partes del miocardio, ¿sí? Aquí pues esto se representa en estas figuras con estas terminaciones o figuras de color amarillo. Estas pues serían las fibras miocárdicas especializadas en generar y transmitir los estímulos eléctricos que provienen del sistema nervioso vegetativo o autónomo. Uh-huh. Por lo que entonces esto explica la capacidad de automatismo que tienen las fibras musculares del corazón y que lo van a hacer diferente de como ya habíamos explicado. Esto es lo que va a hacer diferente al músculo cardíaco del músculo esquelético. La señal eléctrica que va a provenir del sistema nervioso vegetativo va a tener su origen entonces en el hipotálamo, que es el sitio donde se van a organizar pues todas las señales que van a pasar posteriormente a nervios secundarios que se van a encontrar en distintas partes del sistema nervioso y pues que van a tener como función final eh, llevar a cabo acciones vitales, funciones vitales importantes. Es la frecuencia cardíaca, la respiración, la micción, sé que es el reflejo de ir a orinar, la sudoración, temperatura corporal, o sea, funciones que realiza el organismo de una manera constante, ¿sí? Para mantenerse estable, por ejemplo, en el ejemplo de la sudoración, pues el objetivo de esto es mantener estable la temperatura, la frecuencia cardíaca, pues el objetivo de esto pues es mantener los órganos eh, con buen aporte de sangre continuo. La respiración pues obviamente mantener oxigenado oxigenados los pulmones para que pues se pueda ir este oxígeno a la sangre. este entonces este sistema nervioso vegetativo o autónomo pues se divide a su vez en fibras simpáticas y parasimpáticas. Uh-huh. Así como otro tipo de otra rama, pero esa va dirigida más que nada a lo que son a lo que es el sistema digestivo. Ajá. Pero ahorita aquí las que nos interesan pues son estas dos, las simpáticas, que son fibras genéricas, o sea, se sabe que provienen del sistema simpático, pero no son muy reconocidas como lo es aquí en el sistema parasimpático, ¿sí? Que aquí pues provienen de un nervio muy importante que es el nervio vago, ajá, que participa en todas estas funciones que les acabo de mencionar, participa principalmente en ello, ¿sí? Aquí de las terminaciones simpáticas pues hay algunos nervios que pueden participar en ciertas funciones y otros en otras, pero el nervio vago está implicado en casi todas las funciones que les mencioné, o sea, está implicado
casi en un 60-70% o incluso más, ¿sí? Entonces estas estimulaciones, tanto la simpática como parasimpática, pues son las que van a ir regulando, en este caso, pues la frecuencia cardíaca, ¿sí? La estimulación que proviene de las vías simpáticas aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Uh-huh. Siendo de otra manera la estimulación parasimpática pues tiene un efecto contrario, ¿sí? Disminuyendo la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. La frecuencia cardíaca normal que se encuentra en los humanos adultos comprende de los 60 a los 100 latidos por minuto, por lo que es de esperarse que si se están manejando frecuencias cardíacas superiores a los 100 latidos por minuto en un periodo de tiempo prolongado, o sea que se mantenga así más de un periodo de un par de horas, es de esperarse entonces que se empiece a provocar un daño. Bueno, si se superan estas frecuencias de más de 100 latidos por minuto, pueden empezar a haber consecuencias pues en el mismo corazón, como lo es desgaste del mismo tejido al haber un flujo sanguíneo rápido. Si esta frecuencia cardíaca elevada se mantiene constante, pues al pasar rápido la sangre por las cavidades cardíacas, pues las va a empezar a irritar, ¿sí? Las va a empezar a desgastar porque la misma fricción de los elementos de la sangre y del mismo líquido, componentes líquidos, esta fricción que se da por una frecuencia cardíaca elevada, va desgastando pues las paredes del corazón y posteriormente pues también las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? Además de esto, pues al estarse contrayendo el corazón en cantidades mayores a las que normalmente se debería de contraer, pues también esto genera daño en las mismas fibras musculares. Hay un mayor desgaste porque pues se está forzando de más la capacidad promedio del corazón. Entonces a la larga esto pues se va traduciendo en un daño al tejido muscular cardíaco también. Pacientes que se encuentran con frecuencias cardíacas entre 120 o 130 latidos por minuto pudieran llegar a encontrarse con esa frecuencia cardíaca elevada por varios días, pero ya frecuencias cardíacas elevadas a más de esos 130 latidos por minuto, o sea que ya se mantuvieran en 140, 150 latidos por minuto, es muy difícil que duren días sin que empiecen a presentar ellos síntomas, molestias, ¿sí? O sea, esto que les mencioné del daño cardíaco o de los vasos sanguíneos, pues sí, es un daño que se va presentando obviamente por acción, un daño físico, una acción física sobre los tejidos, pero eso es solamente una parte. Otra cuestión aquí pues son las molestias que pueden llegar a tener los pacientes secundario a este daño y pues al movimiento apresurado de la sangre por todo el sistema circulatorio, ¿sí? También hay situaciones donde como a consecuencia de este aumento de las frecuencias cardíacas se da un aumento en la presión de las arterias, ¿sí? Casi siempre esto es cuando va comenzando la taquicardia, ¿sí? O lo que es la elevación de la frecuencia cardíaca. Casi por lo general cuando esta va comenzando o apenas se va
presentando, el cambio en el volumen sanguíneo no disminuye, o sea que sigue fluyendo una buena cantidad de sangre hacia los tejidos, pero al aumentar la velocidad de esta frecuencia, entonces la sangre se va dirigiendo hacia los órganos de una forma más con una mayor energía, ¿sí? Entonces esta energía va haciendo que la presión pues vaya aumentando, la presión adentro de los vasos sanguíneos vaya aumentando, terminando entonces así en que revienten algunos de los vasos sanguíneos, en especial pues aquí las que se encuentran relacionadas mayormente con este problema son las arterias, ¿sí? Las arterias son más propensas a reventarse por las presiones más elevadas que se manejan con relación a las venas, ¿sí? Y pues esto puede ser sobre todo en el cerebro o también puede ser en el propio corazón. Se pueden llegar a reventar vasos sanguíneos con frecuencia en estas áreas. Además de esto, pues también el corazón ya si se prolongó más tiempo esta taquicardia, pues puede empezar a presentar insuficiencia. El corazón se puede empezar a presentar insuficiente porque se desincroniza la velocidad a la que va llegando la sangre con la contracción. Y pues otra consecuencia grave que puede ocurrir al mantenerse la frecuencia cardíaca elevada por un tiempo considerable, pues es que esto desenlace en un paro cardíaco, porque las señales nerviosas no se procesan de forma adecuada al transmitirse de una manera muy rápida, pues no alcanzan a penetrar de forma adecuada en las fibras musculares. Entonces digamos que el corazón pudiera parecer que está paralizado porque no se contrae ni se relaja de una manera adecuada el músculo cardíaco, entonces pudiera parecer que está paralizado y entonces esto pues ya termina en un paro cardíaco como tal, porque ya el corazón pues ya no tiene ninguna señal favorable que permita que salga la sangre de este mismo, ¿sí? Bueno, por otra parte tenemos lo que es la estimulación parasimpática, que aquí pues la función de el sistema nervioso parasimpático, porción del sistema nervioso autónomo, pues es que la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción disminuyan. Entonces esto sería lo contrario a la estimulación simpática. Y aquí pues esta frecuencia cardíaca disminuida se le considera con el nombre de bradicardia, ¿sí? Cuando esta bradicardia se vuelve ya una enfermedad o se convierte ya en un problema, es cuando igual se mantiene por un tiempo prolongado y que además de esto provoca alteraciones en el organismo, ¿sí? Por la misma liberación eh, débil o pobre de la sangre hacia los demás órganos o tejidos, ahí ya se convierte en un problema, ¿sí? Y entonces pues esto puede llegar a pasar cuando hay daño en las fibras nerviosas que se encargan de llevar los estímulos simpáticos. Aquí pues si predomina la estimulación parasimpática, pues es cuando va a presentarse esta bradicardia patológica. Y pues aquí los daños que pueden haber en el corazón van a ser más sutiles que los que se pueden llegar a ver con la taquicardia. Y pues las consecuencias que van a ocurrir en los demás tejidos u órganos por esta
disminución en la frecuencia cardíaca, pues es que va a pasar lo mismo que en el corazón. Al no recibir los tejidos el suficiente oxígeno, pues los tejidos van a entrar en una muerte celular que se llama apoptosis por la falta de oxígeno. Entonces este tejido que está muriendo por la falta de oxígeno es un tejido necrótico, ¿sí? Entonces en el caso del corazón, mientras hayan más zonas necróticas, el corazón va a funcionar cada vez peor. Entonces el volumen sanguíneo que va a poder salir efectivamente del corazón cada vez va a ir disminuyendo a medida de que las fibras musculares del corazón van muriendo. Y pues lo mismo ocurre o puede ocurrir en los demás tejidos, ¿sí? Los tejidos que no van recibiendo el suficiente oxígeno, pues empiezan a tener fallas en sus funciones, hasta que pues estas funciones, si son muy importantes para el organismo, pues el individuo aquí fallece. Entonces pues estas son las alteraciones que pueden llegar a ocurrir si ya sea el sistema simpático o parasimpático predominan uno sobre del otro. Pues ahora pasamos a los componentes del sistema de conducción cardíaco, que se van a dividir según sus componentes en nódulos o nodos, que son acúmulos de fibras miocárdicas que se van a encargar de ir distribuyendo el estímulo nervioso a través del corazón, a través del miocardio. Voy a voltear la imagen un momento para poder explicar un poco mejor. Tenemos entonces de esta manera lo que es el nodo o nódulo sino auricular, que es esta zona, al nodo aurículo-ventricular. ¿Sí? Estas zonas van a ser las primeras zonas donde se va a manipular el estímulo nervioso en el corazón, y cómo se va a dar esta transmisión de los estímulos por este sistema de conducción. Pues este estímulo va a ser generado en esta zona, como ya habíamos visto, el nodo sino auricular. Aquí es donde se va a generar el estímulo, la señal eléctrica. Aquí pues es donde siempre va a comenzar la generación de este estímulo. La generación del estímulo no puede comenzar en otras áreas del sistema de conducción, porque esto ya se manifestaría o se traduciría en lo que es una enfermedad, un trastorno en el sistema de conducción. Entonces estos trastornos en el sistema de conducción conllevan a alteraciones en las frecuencias cardíacas, ¿sí? Y se pueden relacionar con alteraciones, se van a relacionar con algunas de las alteraciones que ya habíamos comentado. Entonces el estímulo siempre debe de partir del nodo sino auricular, por lo que se le denomina entonces a el marcapasos fisiológico del corazón, ¿sí? Este es el motivo por el que se le denomina de esta manera. El estímulo entonces, como ya habíamos visto, proviene del sistema nervioso autónomo, y al estimular este nodo, entonces ahora sí dentro del mismo corazón se va a generar otro estímulo nervioso,
que va a pasar por estas fibras. Va a pasar por estas fibras o fascículos desde el nodo sinoauricular hasta el nodo auriculoventricular. Al llegar la señal al nodo auriculoventricular, aquí en esta zona se va a retener el estímulo nervioso 0.09 segundos. Dentro de esta fracción de tiempo se va a realizar la contracción de las aurículas, ¿sí? La contracción de las aurículas dura menos de estos 0.09 segundos, entonces esto da el tiempo suficiente para que la sangre llene las aurículas, y posteriormente de que pasen estos 0.9 segundos, entonces el impulso se va a transmitir ya de este nodo aurículo-ventricular pues hacia los ventrículos. Antes de continuar, cabe aclarar que en la aurícula derecha se van a encontrar una mayor cantidad de elementos del sistema de conducción cardíaco. Se van a encontrar más elementos aquí que en la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda solamente va a encontrarse parte de un fascículo o de una fibra muscular que se le denomina fibra anterior o haz internodal anterior. Esta pues se va a dirigir desde el nodo auricular, se va a dirigir desde el nodo sinoauricular hacia la aurícula izquierda, y va a permitir entonces que esta aurícula izquierda pues también se contraiga y tenga sus funciones adecuadas. Y entonces ahora pasando a lo que es el nodo auriculoventricular, ya cuando la señal llega aquí, después del tiempo que ya habíamos comentado, el estímulo nervioso se va a dirigir hacia esta zona, hasta este sector que es el tabique interventricular. Toda esta zona es el tabique interventricular, ¿sí? Entonces, al entrar las fibras miocárdicas especializadas a este tabique interventricular, el primer tercio de este tabique interventricular lo va a comprender una región que se le denomina haz de His. Como tal es el haz de His puro. Pero ya pasando de este tercio del tabique interventricular, este haz de His se va a dividir en dos. Entonces va a pasar a denominársele rama derecha y rama izquierda del haz de His, ¿sí? Este es el haz de His común, y de este pues van a partir entonces las ramas dirigidas a cada una de a cada uno de los ventrículos del corazón. Ya las partes terminales de este haz de His se les denomina ramificaciones de Purkinje, y pues son las que van a cubrir las paredes externas de estos ventrículos. Este no lo puedo señalar bien, pero aquí se señala con las flechas. Y ahora vamos a pasar a lo que es la estructura del pericardio. Como ya habíamos visto previamente, el pericardio es un sistema de fibras
que se va a adherir al miocardio por su parte externa, ¿sí? Digo que es un sistema de fibras porque pues van a ser dos las que lo van a componer, y pues lo que se denomina pericardio visceral pues es la parte que se va a adherir al miocardio, como se ve en esta imagen. El pericardio visceral sería esta línea, ¿sí? Que también se le denomina epicardio, porque está encima del miocardio, ¿sí? Entonces, digamos que es la zona donde el pericardio se va a adherir por una parte y se va a mantener pegado al corazón. La siguiente parte es el pericardio parietal, que vendría siendo esta membrana o esta bolsa que se ve que recubre el corazón. Esta como bolsa color café, café claro. Esto vendría siendo el pericardio parietal. Uh-huh. Y en medio de estas dos porciones del pericardio se va a encontrar un túnel o una cavidad, sí, que se le denomina cavidad pericárdica. Aquí es por donde va a pasar o se va a encontrar el líquido pericárdico. Aquí es donde se va a llenar de líquido pericárdico, y pues tiene funciones sobre todo de sostén que le van a permitir al corazón contraerse de una manera más cómoda. Van a facilitar los movimientos del corazón, y también este líquido pericárdico contiene células del sistema inmunológico, ¿sí? Va a contener leucocitos que favorecen una protección hacia infecciones que pudieran provenir del exterior, o sea, de otros órganos, que se pudiera dirigir por vía sanguínea esta infección, que pudiera llegar por medio de los vasos sanguíneos hacia el corazón. El líquido pericárdico protege al corazón de infecciones. Va a contener principalmente linfocitos y también leucocitos, que van a prevenir o van a ayudar a prevenir infecciones que pudieran desarrollarse a consecuencia de otras infecciones que pudieran estar en el organismo, ¿sí? Infecciones que pudieran estar en otro sitio del cuerpo, y que por medio de la sangre, pues al ingresar el microorganismo que esté produciendo la infección, ya sea alguna bacteria, virus, parásito, que al ingresar al torrente sanguíneo, pues obviamente pues debe de pasar por el corazón la sangre. Entonces el líquido pericárdico le da un aporte al corazón que le va a ayudar a evitar infecciones graves. Entonces la bolsa pericárdica, el objetivo de ella es pues darle también
un sustento al corazón para que pues no cambie de posición, no gire sobre los vasos sanguíneos que lo están sosteniendo, ¿sí? O sea que haya alguna torsión por el movimiento. Si no tuviera la bolsa pericárdica, probablemente con algún movimiento brusco del cuerpo pudiera ser que esto se, como si fuera una cuerda, como si fueran cuerdas que se torcieran, y pues eso también le trae consecuencias al corazón. Y también pues como ya habíamos dicho, facilita los movimientos y sobre todo le ayuda a que no tenga fricción el corazón con estructuras que se encuentran adyacentes o hacia los lados de este mismo, como puede ser a los lados los pulmones, a los lados del corazón están los pulmones, eh, por delante de él está el esternón, atrás está el esófago, abajo está el diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen. ¿Sí? Entonces le da ese soporte para que no tenga fricción con esos elementos siempre que se contraiga.